La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Un partido, un verdadero partido, una verdadera organización política para la revolución debe tener eficacia política y calidad revolucionaria. Entonces, eficacia política, él decía, hay que ser eficaz como un equipo de pelota que sea capaz de ganar, pues, que sea capaz de quedar campeón, tiene que ser eficaz. Un movimiento político, un partido debe ser capaz de tomar el poder. Si no, vamos a pasar 200 años deambulando por ahí, filosofando. No, es la toma del poder de lo que se trata. Porque por ahí hay muchas teorías todavía del antipoder y de los hippies, y el hipismo revolucionario. Hay que respetar todas las teorías, pero la nuestra es, eficacia política. Y una vez tomado el poder o comenzado a construir el poder o tomado espacio de poder, debemos ser capaces de conservarlo y transformarlo, y expandirlo. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Es una página, pero es una escuela política, una academia con el respaldo de nuestros programas. ¡Qué virilidad! El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Tenemos un correo electrónico que se llama elaradoyelmar@gmail.com para textos más largos. Y estamos en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Cantaura, Estado Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. En Twitter estamos en @ungrano_de_maíz y en @elarado_y_el_mar. Dije todo, sí. Muy bien. Voy a hacer un comentario que puede parecer fuera de lugar, extracuadro, pero tiene que ver con la columna y que está asociado al asesinato del dirigente Adeco en Guárico. Hoy se están pagando las consecuencias de tantos años de saboteo al estudio, aquello que Fidel y Chávez siempre decían, a la preparación para poder dar la batalla de ideas. Y hoy se hace más patente que nunca, como en el plano simbólico no estamos a la altura de la pelea que nos pone el enemigo. No lo estamos. Hicieron una rueda de prensa en donde Lilian Tintori responsabiliza a Maduro del asesinato de este dirigente Adeco. Y no supimos responder. Solo nos enfocamos en el personaje, un ampón, y en las relaciones y los vínculos con la política y con las bandas delictivas del Estado, que está bien, es una parte, ¿no?, del hecho. Esa batalla la perdimos. No, políticamente no supimos. Pero es que no sabemos hacerlo. Mire lo que dices tú de que estamos pagando lo del estudio. En una revolución pacífica tú tienes que ir acumulando fuerza para el desenlace que tarde o temprano va a venir. Dependiendo como tengas tú esa acumulación de fuerza en conciencia, va a resultar el desenlace victorioso o vas a salir derrotado de ello. Sí. Pero fíjate una cosa, este enfoque, ¿verdad? El gobierno se agotó, él mismito se agotó, perdió su teoría, su razón de ser. Se agotó políticamente. Para estar a tono con lo que decía Chávez ahí. Y éticamente. No, y éticamente, pero ven acá, al agotarse teóricamente, ideológicamente, viene un deterioro de todo. En todo. Inclusive en los personajes. Sí. ¿Entiendes? Un deterioro en la calidad, es lo que hablaba Chávez, del Ministerio de Comunicación y el del Ministerio de Cultura. Hay una deficiencia, una falencia increíble. Entonces, fíjate el caso que usted trae del el señor este que matan allá. La respuesta del gobierno, inmediata, sí. Inmediatamente tú piensas, ¿y los sobrinos? Bueno, es una respuesta inmediata, pero en el chisme policial el tipo es malo.
es una, sería argumento ad hominem, el tipo es un malandro, que no sé qué, ¿por qué no está preso entonces? Y está dirigiendo Acción Democrática. Bueno, primero, y no hay una respuesta estratégica, teórica, por ejemplo, decir, mire señor, el gobierno se desmarca de todo movimiento violento, hecho por cualquier persona. Sí. Nosotros estamos con la paz, eso es lo que había que decir. Además viene siendo el discurso del presidente Maduro claro, desde hace rato. Sí, pero el discurso de hace rato lo abandonó, porque entonces empieza Almagro, basura, no sé qué. Y vamos a salir a la calle con candela y burundanga. Y llega y Ramos Alú y dice, te vamos a demandar. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué pelea política es esa? El tipo, él debía responder, mire, el PSV no está comprometido con la violencia de ningún tipo. La cuestión teórica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vienen una serie de acontecimientos sucediendo en Coged, en no sé dónde y tal, y el gobierno no da respuesta, porque tiene la teoría de que si lo ignora no existe. Sí. Entonces no hablan de los sobrinos, no hablan de los otros atentados o incidentes, no hablan de los críticos, es un gobierno mudo. Sí. Bueno, ese es el problema que hay ahí, que se puede explicar de otra manera, pero dele ahí. Como los monitos, un gobierno mudo, ciego y sordo. Claro, y viajador, se la pasan, no pueden ver un congreso y se empujan para allá y dejan esto aquí, porque están agotados, no tienen qué decir. Muy bien, vamos, dicho esto, con el texto rojo de hoy, texto rojo y subversivo que hemos intitulado Método para liquidar una revolución sin disparar un tiro. Toda revolución es una cátedra. Su experiencia debe escribirse, estudiarse para hacerla patrimonio de la humanidad. Esta revolución nuestra es muy rica en enseñanzas. De ella podemos aprender cómo se mueve la socialdemocracia en revoluciones llamadas pacíficas. Ya sabemos que la extrema derecha es fácilmente derrotable porque es simple identificarla. La derecha externa a la revolución representa lo viejo, es débil en su origen. La revolución pacífica tiene sus propias características. Una de ellas es la necesaria convivencia con gruesos sectores socialdemócratas durante un largo periodo. La fuerza de la vanguardia del líder sujeta a estos sectores reformistas, pero no los anula. Tiene aún capacidad de sabotear, de hacer labor de zapa. Trabajan en la sombra de la adulación. Pero fíjate tú, lo que dice la primera ahí, que es fácil identificar lo de afuera, la derecha externa. Sí. El 23 de enero se perdió así, peleando con los perejimenistas y Castrolión y no sé qué. Y adentro estaba la lucha importante, que era la lucha interna. En esta revolución, que es pacífica, hay una etapa de convivencia con el sistema burgués. Sí, con lo viejo que no termina de morir. Con lo viejo que no termina de morir, pero hay una etapa importantísima que es una lucha interna. La revolución está en el gobierno y tal, pero la lucha interna entre la socialdemocracia y la revolución está vivita. Es que hay lucha de clases internamente. Sí, no percibimos eso. Entonces Fidel llega al aula magna cuando viene. De la UCB. De la UCB. No hay otra aula magna que valga la pena nombrar. Mira, en la UCB llega y el tipo dice, hagan los cambios en la conciencia en los primeros 2 años. Es necesario. Eso está en el discurso. Busquen el discurso para que vean. Eso pasó, lo taparon. ¿Me entienden cómo es? Entonces, lo que decía Cano por ahí al principio, estamos pagando que perdimos la revolución en la lucha interna en esa etapa. Y lo que se está mostrando es la falencia y las fallas de ese momento. De ese momento. Que cuando ponen al vicepresidente Arriaza y a Menéndez de jefe de Moral y Luce. Y pusieron la torta. No pusieron la torta, sabotearon. ¿Viste? Y cuando el periódico lo ponen en manos no sé qué, sabotearon.
Y cuando llega Marta Hanecker y hace la organización de los consejos comunales fragmentando, y forman las comunas fragmentando, esa era la derecha interna. Fíjate que hay una línea ideológica que es la misma en todos esos sectores. La coherencia. El enfrentamiento contra el estudio y la fobia a la organización, a la vanguardia. Claro. Hasta Chávez, recuerden cuando se decía que Chávez tenía demasiado poder, ¿cómo era el hiperliderazgo? El hiperliderazgo de Chávez. Bueno, si los tipos forman, Navarro y el otro forman el Centro Internacional Miranda. El Centro Internacional Miranda, financiado por el gobierno para sabotear. Y ahí estaba el ahí está Víctor Álvarez pidiendo gobierno de coalición. Pidiendo gobierno de tal. Entonces, esa lucha no la vimos cuando llega... ¿Dónde se refugia y dónde está la revolución en esa lucha interna? En ninguna parte. O sea, no la vimos como sociedad, pero nosotros sí la vimos. Sí, pero nosotros llevamos palo arrinconado por allá, pero ese es otro cuento. Pero estaba Chávez. Ajá. Chávez sí la vio. Entonces, y después que Chávez muere y tal, la derecha, fíjate tú qué interesante, la derecha interna toma el poder con la socialdemocracia y llama a la unidad. Y lo mismo que en el 23 de enero, llamaron a la unidad y calmaron la lucha ideológica. Criticar, sale Iris, criticar es malo, porque esa es matando la lucha interna. Por cierto, el Frente Francisco de Miranda, que nunca había hablado, lo primero que hace es sacar una página en contra de nosotros por divisionistas. Claro que somos divisionistas entre revolución y contrarrevolución, con un revolucionómetro que tenemos y socialómetro. Que es el Che, Fidel, la revolución cubana, claro. El sistema presupuestario de financiamiento. Lenin. Pero te digo, Chávez lo vio, Chávez vio esa lucha, Chávez habló del golpe de timón, esas fueron sus últimas palabras. Y bueno, ni hablar del plan de la patria original. Pero entonces, allí está claro el camino. Claro, no, dice ahí, ¿qué es lo primero que hace la socialdemocracia cuando llega? Menéndez, el otro y la cúpula esa. La nomenclatura. Acaba con el plan de la patria que atacaba desde la iglesia hasta en el extranjero de Estados Unidos. Ese plan de la patria y no sé qué. Lo que hacen es castrarlo, le quitan la lógica del capital y hacen otro parapeto. Se lo llevan a Chávez y dicen, mire, el plan de la patria es ley. Pero salieron unos tipos a guardar la fiesta. Decir, mire, eso está falsificado. Entonces ahora... Pero no, ese no es el plan de la patria, esa es la ley del plan de la patria. El plan de la patria es otra cosa. Se volvieron un estopa engañando. No, y lo que se desprende de todo esto es que la principal lucha de la revolución está adentro del gobierno, adentro de la revolución. Que sería una lucha fuertemente ideológica que hasta estos momentos está ganando la socialdemocracia o los adecos internos. Su labor de los sectores reformistas es sutil. Por eso, peligrosísima. Atacan las bases ideológicas y psicológicas de la masa, se apoyan en las debilidades teóricas, inventan fábulas para ahondar las fallas, sabotean el estudio, dicen que no es necesario, que la masa atesora una suerte de saberes que se adquieren espontáneamente. Para estos reformistas es suficiente con ser humilde para ser ungido con la sabiduría de siglos, descalifican la vanguardia, hablan de un absurdo que es la democracia directa. Así, impiden la organización social, son enemigos de delegar. De esta manera, la masa queda castrada para aprender. Hippies, le dijo Chávez. Pero parece mentira que todos estos que tienen esta teoría del no poder y horizontal y todo eso, son provenientes de las clases medias, de las capas medias que han aprovechado y han estudiado y bajan esa teoría hacia las masas menos incultas. Una masa así es fácil presa del contrabando ideológico. Sus instrumentos mentales no le permiten la abstracción, solo son sensibles a su mezquino entorno, pero no lo pueden explicar. Patear el barrio les impide explicar el país. Patear los libros es pecado, descrédito. El mundo les es ajeno. Viven, como diría Martí, en su aldea mental. Se mueven en la superficie de la realidad. No la penetran, no hay estrategia, solo táctica. Existe el presente. No hay historia, no hay futuro. Cuando la socialdemocracia toma el gobierno, disuelto el freno del líder, se desarrolla el desmontaje de la posibilidad socialista. Se hace con delicadeza. El deslizamiento debe ser de tal manera que no levante polvo, que pase desapercibido. La operación es muy astuta.
no es hechura de nacionales, la dirigen asesores extranjeros. Sus consejos orientan a minar las frágiles bases espirituales alcanzadas con el comandante. Esos asesores como que hablan francés. Oui, oui. Primero falsificaron el plan de la patria. Esa fue la carta de presentación frente a la burguesía internacional y sus lacayos nacionales. Luego los llamaron a Miraflores, aceptaron sus recomendaciones, forjaron la tesis de la necesidad de la burguesía Pero fíjate, ahí hay que decir una cuestión. Cuando llega la socialdemocracia, toma el gobierno, se produce el desenlace de la lucha interna. Entonces ellos llegan y llevan a la práctica y descaradamente la alianza con el capitalismo, que es cuando llegan a Mendoza para allá. Y a Cisneros y bueno, a todos los empresarios. Y al que le respondió eso, lo aplastaron. Primero ya lo habían sacado de los programas y le habían quitado los canales de comunicación. Dicen, no, esto no están con el momento histórico. Hay que elevar la fuerza productiva. Toda una tesis que no fue rebatida, sino muy poco señalada. Y con mucha debilidad porque no es aplastante el poder de los medios de comunicación. Entonces, del gobierno. Del gobierno y de la derecha, porque ambos son antisocialistas. Pero fíjate que la dialéctica es la dialéctica. El que trajo el capitalismo se lo está llevando en los cachos en este momento. Se agotó, entregó como Sansón la cabellera, la colita. Se la cortó él mismo. Dale, pues. El plan antisocialista tiene un objetivo fundamental: crear, reforzar las bases ideológicas, psicológicas del capitalismo, el egoísmo. Lo hacen con sagacidad. Sus medidas las pintan de populismo. La masa no entiende el contrabando. Por ejemplo, ¿quién se opone a la entrega de millones de canaimitas, de miles de taxis, de miles de pensiones, de miles de casas, de 1 millón de tablets? Todas operaciones que elevan la salida individual, no organizan, no crean conciencia del deber social, que es la base del socialismo, y todo lo hacen en la proximidad de las elecciones, lo que acentúa el carácter mercenario. Y algo peor, a eso le llaman socialismo. Es que han desmontado teóricamente la revolución. Yo creo que ese es el crimen más dramático que tiene la revolución, el desmontaje teórico. Porque la gente se la cree, la gente feliz con una canaimita y cree que eso es el socialismo. Pero el desmontaje teórico y el desmontaje en la conciencia del deber social. Claro. Por cierto que ayer fue inaugurada una comunidad, no sé qué, socialista. Y antier el Cestatique socialista. Por ahí está un audio de Chávez donde critica eso de estar llamando socialista cualquier cosa. Sí, cuando se hicieron las areperas socialistas, me acuerdo. Qué distinto sería que los estudiantes se ganaran su canaimita por rendimiento en el estudio, junto al trabajo voluntario en bien de la comunidad, o por su participación en las misiones educativas. Qué diferente sería si los taxis, en lugar de ser empresitas particulares, formaran parte de una corporación de transporte socialista, de propiedad social administrada por el Estado, que los agrupara, que los organizara y los transformara, no en individualidades egoístas, sino en organización socialista. Claro, no pueden hacerlo. Sería avanzar en la construcción de espiritualidad socialista, y esa no es la naturaleza de la socialdemocracia. Su papel histórico es sabotear a las revoluciones, y lo han hecho con mucho éxito. Cada día tienen menos recato. Ahora abrieron las puertas de la faja, han revertido nacionalizaciones. Con ellos, el capitalismo goza de buena salud. Pero como siempre sucede con los conversos, la derecha externa, agente de los gringos, siempre exige más. No se conforma con las medidas, las actitudes capitalistas del gobierno. En el fondo, no le perdonan el aroma a chavismo. Es necesario que los conversos pasen por la oposición para que demuestren su vocación democrática burguesa. Por eso, hacen todo para que pierdan las elecciones y paguen la penitencia democrática. Solo después los aceptarán. Y eso te demuestra la fuerza del comandante, que pese a que han desmontado buena parte de lo alcanzado por el comandante, todavía no pueden acabarlo. Y desmontando su pensamiento. Y todavía está la posibilidad, gracias a eso que acumuló Chávez,
todavía está la posibilidad socialista. Yo me acuerdo siempre cuando aquello que dijo Chávez, y lo dijo poco antes de morirse, no me acuerdo en qué escenario, pero Chávez decía, a nosotros nos temen más por lo que vamos a hacer que por lo que hicimos. Y lo primero que hizo este gobierno después del asesinato de Chávez es quedarse con lo que fuimos. Y hoy no le proponen nada nuevo. Y me hace acordar incluso a las elecciones en Argentina. Tampoco el kirchnerismo, el agotamiento era tan fuerte, no le propusieron nada nuevo, solo aferrarse a lo que habían conquistado. No escucharon a Chávez cuando dijo lo más importante es lo que vamos a hacer, que es construir el socialismo. No, y el chantaje. Y si vos no los otros nada, nos van a quitar. Eso, exactamente. Si no tenés nada nuevo que ofrecerle y el otro, que es una farsa, que es el capitalismo, una mentira, te ofrece el cambio y estás perdiendo ya de entrada. Mira, llegó un mensajito aquí con una efemérides. Tal día como hoy comenzaban de la mano de ese gran humanista que es Capi Doncella con su programa Misión Conciencia en la desaparecida Radio Nacional de Venezuela. No está definido, termina en 5463. Bueno, felicitaciones entonces. Bueno, ¿cuánto tiene eso? El Capi Doncella... ¿Cuánto hace de eso? Oye, 12 años. El Capi Doncella era grande. Oye, 12 años. Es grande. ¡Qué honor y qué gloria! No, 12 años con Saturno es... ¿Qué pasa con Saturno? Bueno, hoy está difónico. Está en misión. Está en una tarea. Está en una tarea, cierto. Pero con Saturno 12 años, amigo, es digno de una medalla, ¿viste? Sí, ¿no? Claro. Esmeralda, adelante. Bueno, oligarquía. 35 años, 40 años tiene Esmeralda con Saturno. Bueno, la oligarquía empezó a temblar otra vez con horror a la oligarquía. Claro, no tiene otra opción. Tiembla la oligarquía, que vamos duro, durísimo. Comió. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.